Mi nombre es Henry Patricio Leán Alegría, yo soy profesor de la Facultad de Ciencias Sociales Humanas, específicamente dicto clase de Historia de América Latina, Formación Social de América Latina y Teoría Política, tanto en la carrera de Sociología como en la de Ciencia Política. De manera personal yo abordo dos campos de investigación. El uno son los procesos urbanos, específicamente en la ciudad de Guayaquil. He publicado varias cosas sobre las transformaciones urbanas en la ciudad portuaria de Guayaquil, específicamente temas que van desde las invasiones en barrios populares, la toma de tierras, el proceso de regeneración y en el ámbito de la política, ¿no es cierto?, el análisis político. Al interior del instituto hago parte de un grupo de investigación compuesto por 4 docentes, ¿no es cierto?, la profesora Soledad Stossel, el profesor Miguel Ruiz, la profesora Cristina Bastidas y yo. Formamos un grupo de investigación que está dedicado a analizar el papel de las élites y poder político en el Ecuador. Es el sentido de estudiar las élites y por qué lo hacemos, ¿no? Tradicionalmente en las ciencias humanas, los investigadores le ponen mucho énfasis a los pobres. Sabemos mucho sobre los pobres, ¿no? Quiénes son, dónde están, qué carencias tienen, cómo piensan. Pero sobre las élites sabemos muy poco. Y esto es importante porque las élites toman decisiones, ¿verdad? Entonces es importante saber quiénes son los que toman decisiones, quiénes son los que concentran la riqueza, quiénes son los que acaparan el poder. Entonces, desde hace 2 años venimos trabajando primero en un observatorio sobre las élites y ahora a través de un proyecto de investigación. ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que queremos mostrar o por qué nos interesan las élites? ¿No es cierto? Porque creemos que actualmente en el Ecuador ha regresado a ocupar el poder, digamos, grupos tradicionales que no solo tienen poder económico, sino poder político. Y son esas personas las que están tomando decisiones de política pública. Entonces es un poco la idea, ¿no es cierto? Analizar, digamos, el papel de las élites, analizar lo que en el lenguaje académico se conoce como conflicto de intereses, puertas giratorias. Publicamos ya hace algún tiempo, el año pasado, en diciembre, un primer paneo sobre quiénes eran los ministros de Lenín Moreno, ¿no es cierto? Que es una pregunta bastante sencilla, no es una investigación sofisticada, pero viene a llenar un vacío importante en la investigación. ¿Quiénes son los ministros? ¿Son hombres, son mujeres, son de la costa, son de la sierra, están vinculados al sector empresarial? ¿Dónde estudiaron? ¿Estudiaron en universidades públicas, privadas? ¿Tienen vínculos familiares? ¿Tienen negocios? ¿A qué políticas e intereses se responden? Ahora estamos investigando sobre el gabinete de el señor Guillermo Lazo y de Daniel Noboa. Y es probable que en estos meses saquemos unas 2 publicaciones sobre este tema. Yo ya venía fijándome desde que era estudiante. Para mí se me hacía raro que quienes mandaban en este país no tuvieran apellidos, vamos a decir, mucho más, no me gusta la palabra, pero vamos a decir, mucho más tradicionales, ¿no? Yo me daba cuenta que muchos de los miembros de la élite de este país que tenían el poder económico, el poder político, muchos tenían apellidos catalanes y extranjeros, y eso, o que sonaban a extranjero, y eso me llamaba mucho la atención. Ese es como un primer elemento. Luego, cuando me fui a estudiar afuera, cayó de casualidad en mis manos, mejor dicho, me recomendó un colega, ahora director de Flaxo, me recomendó un libro sobre las élites mexicanas. El autor se llama Roderick Aycamp. Y cuando lo leí, Roderick Aycamp es un especialista en la élite política mexicana. Y entonces dije, wow, esto no hay en Ecuador, podríamos replicar este modelo. La investigación sirve para todo esto, ¿no? Dar cuenta de los intereses, de los conflictos, de qué piensa la élite, de cómo toma sus decisiones. La ventaja de las ciencias sociales, porque la economía también es una ciencia social, es que te permite tener una mirada múltiple y diversa sobre la realidad. Es decir, tú no puedes entender los problemas sociales si no entiendes la estructura política de un país, si no entiendes la estructura económica de un país, ¿no es cierto? Ejemplo, hoy mismo no se puede entender, digamos, el problema de la violencia sin entender las estructuras políticas, sin entender las estructuras económicas, ¿no es cierto? Sin tener estudios antropológicos. Entonces, lo que hace una formación múltiple es darte una visión mucho más cercana de la realidad. La multidisciplinariedad te ayuda a tener una visión mucho más completa del mundo para abordar un problema. Hay que ser un buen lector.
Lamentablemente nuestros niveles de lectoescritura son muy precarios, ¿no? El otro día vi las estadísticas, en los ecuatorianos leemos en promedio menos de un libro, ¿no? Entonces tú te imaginas a alguien que quiere ser investigador sin que tenga una formación mínima, un conocimiento mínimo sobre la vida. Entonces, más allá de que incluso quieras ser investigador, quien quiera ser un buen profesional tiene que ser un buen lector, ¿no? Y tenemos ahora serios problemas con la lectura y sobre todo la comprensión lectora. Será de interés, ¿no?, en los estudiantes. Hoy mismo la universidad tiene un magnífico equipo docente en casi todas las carreras, ¿no? Docentes con maestría, con doctorado, que estudiaron afuera, y la mayoría tiene grupos de investigación. Entonces, el consejo que yo le daría a un estudiante en términos concretos es acercarse a los profesores que están haciendo investigación, solicitar ser parte del grupo, ¿no es cierto?, o de los grupos de investigación, e interesarse, apasionarse por un tema. Te dije hace un momento aquella idea de que alguien, como es empresario, sabe manejar muy bien un país. Como tuvo éxito en lo económico, va a manejar muy bien el país. Ese es uno de los mitos, pero que está en nuestra sociedad hasta el tuétano. Y otro mito, el de que en este país se pagan muchos impuestos, por ejemplo, es otro de los grandes mitos de este país, ¿no? Que pagamos muchos impuestos y por eso no hay que pagarlos, ¿no? Si ustedes miran las tasas promedios de presión fiscal de América Latina comparada con los países desarrollados, nosotros tenemos un promedio de 12%, Europa tiene un promedio del 30% de presión fiscal. El pobre es pobre porque quiere, ¿no? Que es un mito más de las redes, pero que se ha hecho general, ¿no? Se ha difundido en la sociedad. Como si a alguien le gustaría ser pobre, ¿no? Como si a alguien le gustaría comer feo o dormir en una cama fría, sin cobijas, de una casa poco cómoda, ¿no? Ese es un absurdo social, ¿no? La pobreza se explica por otras condiciones estructurales y todo. Y no creo que a nadie en su sano juicio le guste, pues, vivir en pobreza y en condiciones precarias. Podríamos decir la vida. Ya. O si me pones sofisticado, la superestructura, diríamos. Pero la vida, creo que es mejor la vida. Hicimos ya una investigación sobre los ministros en la época de Correa. Y, por ejemplo, durante aquella época, la mitad de los ministros, más o menos la mitad eran hombres y la otra mitad mujeres. Es decir, había cierta paridad de género y había un equilibrio regional. Más o menos 40% eran de la costa, 40% de la sierra y un 10% de la Amazonía. No recuerdo ahora mismo las cifras. Y también había una cosa interesante, por ejemplo, investigamos las universidades en las que se graduaron, ¿no? Y un poco más de la mitad, 50%, venían de universidades públicas y el 50% de universidades privadas. A partir del 2008, ¿no es cierto?, cuando se produce, 2018, el giro político con el señor Lenín Moreno, ingresa un nuevo tipo de alto funcionario estatal, ¿no? Y nuestras investigaciones, digamos que te digo, implican una pregunta absolutamente básica de quiénes son. Por ejemplo, te muestra que hay un desplazamiento de las mujeres. El gabinete del señor Lenín Moreno y el del señor Lasso son básicamente de hombres, lo cual te muestra que no hay paridad de género y hay una exclusión de las mujeres, ¿no? En términos de edad, el gabinete de Lasso y Moreno son gabinetes de personas adultas, con lo cual ya tienes un desplazamiento de personas jóvenes. Pero este dato que les voy a decir nos puede interesar. Les había dicho que en el gobierno de Correa la mitad venía de universidades públicas y la mitad de universidades privadas. Es verdad que las personas más grandes venían de universidades públicas, gente que se formó aquí en los años 70, algunos profesores míos incluso. Pero en el gabinete del señor Moreno, en el segundo gabinete, más o menos el 70% de los ministros se graduaron en universidades privadas. ¿Por qué este dato es importante? Porque nos está diciendo que la élite no se forma en la universidad pública. Cuando la matrícula, por ejemplo, tienes que para el año 2018, la matrícula universitaria era más o menos, no tengo la cifra exacta, no la recuerdo, pero más o menos 60% estudiantes en la universidad pública y 40% en la privada. Sin embargo, analizando las universidades donde se graduaron los ministros de Moreno y Lasso, Moreno era el 60% privada y el 40% pública, lo cual te está diciendo que, digamos, las élites que llegan a gobernar este país no priorizan a egresados de la universidad pública, o que quizá, digamos, hay un deliberado marginación de la universidad pública, quizá por mitos o estereotipos, no creo que sea por calidad, y que se privilegia a sectores que vienen de universidades privadas, ¿no? Otra cosa interesante que te puede parecer es que, por ejemplo, en el gabinete
de Correa, tú tenías, salvo dos o tres, sobre todo en el último gabinete, la mayoría tenía doctorados, ¿no? Cuando tú vienes a ver los gabinetes de Moreno, Lazo y Noboa, son gabinetes con bajos niveles académicos, ¿no? Es verdad que la ley no te exige que tengas un alto nivel académico, pero es evidente que mientras más grados académicos tienes, la probabilidad de manejar mejor la cosa pública será más alta, ¿no?